Dios les bendiga, mis amados, nuevamente. Vamos hoy a ver nuestra última clase ya. Pero no por ser la última menos importante, sino esta última tiene muchas cosas interesantes que necesito que usted no solo las vea, sino que se las grabe en su corazón. Y esto nos habla de la identidad de un servidor. Mire qué hermoso, la identidad de un servidor. Generación diseñada, escogida y apartada para servir a Cristo. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero que marque usted varias cositas en este versículo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Servir a los demás es uno de los llamados y ejemplos más importantes que Jesús nos dejó. Él no vino, él vino a servir y lo hizo con excelencia, dando hasta su vida para beneficio de todos. Los hijos de Dios, cuando servimos a los demás, lo estamos sirviendo a Él. Debemos pedir al Señor que nos habilite para servir al prójimo, a nuestra familia, a nuestro padre, hermanos o hijos. Hay mucho por hacer. Si analizamos a la luz de la palabra, encontramos que los grandes hombres y mujeres que en la Biblia se destacan fue porque le sirvieron con entrega, y esa debe ser nuestra actitud, la de hijos que les sirven por amor. En Malaquías 3:18 dice, encontramos una poderosa afirmación: entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Mire qué diferencia, hermano. El Señor ha determinado y establecido que Él hará una diferencia entre los que sirven y los que no. Pero para hacerlo de la forma como a Él le agrada y complace, debemos que conocerlo a Él, conocer nuestra identidad y conocer para qué fuimos comisionados. Si conocemos al Señor, desarrollaremos un servicio como a Él le agrada, no como nosotros creemos o pensamos que le agrada. Para ello es necesaria una vida de consagración, oración, comunión y búsqueda de Él. Mire qué hermoso. Pero también es importante conocer nuestra identidad. Este es uno de los problemas más difíciles que muchas personas enfrentan, el no saber quiénes son. Una de las preguntas que debemos respondernos hoy: ¿quién soy? Mire qué importante. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué propósito tengo yo aquí en la tierra? ¿Por qué existo? ¿Estoy cumpliendo lo que debo cumplir y hacer? Mire qué preguntas tan interesantes. ¿Quién es usted? Usted es más que su nombre. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos real sacerdocio para cumplir un rol específico en el ministerio y una tarea especial en esta tierra. Ahora, las interrogantes son: ¿quién soy? Si yo le pregunto a usted quién es, no me voy a decir, yo le voy a decir José Luis, Alma, Brenda, no. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Realmente, ¿quién soy? ¿Solo tengo estos años que tengo aquí en la tierra o tengo más años antes de nacer? Preguntas importantes, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde cree que vino usted? Uno me va a decir, del vientre de mi madre, pastor. No, usted viene del cielo. Ahora, ¿a qué vino aquí? A cumplir un propósito. Y si no se ha muerto todavía, es porque no lo ha cumplido. Una vez cumplido, como Moisés, te lo llevaron. Ya terminaste, vámonos. Otro va a seguir. Qué lindo es conocer eso. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Pero la otra es, y esa es más aterradora: ¿a dónde voy? Aterradora no en el sentido de miedo, sino aterradora de reflexión, de reflexionar. ¿A dónde voy? Yo quiero ir al cielo, hermano. Entonces, si quiero ir al cielo, tengo que comportarme o buscar el camino que me lleva allá. Ok. La identidad la define algunos diccionarios como la cualidad, estado, característica, grupo o rasgo, documento que identifica a una persona. Eso es identidad. Ahora, Pedro dice, según la Biblia, Pedro dice 2:9, dice que ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Mire para qué nos trajo el Señor, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, dice otra versión. El Señor valora nuestro servicio. Lo podemos ver en el caso del centurión romano,
a quien se le había enfermado un siervo, y al oír de Jesús que se le acercaba rogándole por la sanidad de él, si un centurión diría 100 soldados, significa que 99 estaban al 100% sirviéndole, pero va a rogar por uno que tenía este siervo para que su autoridad se preocupara por él. ¿Por qué no llamó a otro siervo y lo sustituyó? Porque él realizaba un servicio que tenía agrado al corazón del centurión. Su servicio era valioso y a causa de ello intercede ante Jesús. Entonces mire qué hermoso, porque si este siendo hombre supo ir a rogar a Jesús por uno de sus servidores, se imagina si usted y yo estamos sirviendo como tenemos que servirle al Señor, Él se va a agradar de nuestro servicio. Él, hermano, nos va a dar lo que nosotros le pidamos a causa de lo que estamos haciendo y sin nosotros pedirlo. De Él va a salir, de Él va a salir. Entonces mire qué hermoso, porque Mateo 8 al 5 al 13 nos habla de esa historia, de ese hombre que fue a pedir un favor para un siervo de él. Mire qué hermoso. Entonces, el Señor está determinado a equiparnos con las herramientas que ya lo vimos en la clase anterior. Podemos utilizar para servirle a Él con excelencia, siendo ejemplo para las generaciones que vienen, reconociendo nuestra identidad, que somos hijos. Usted tiene que repetir conmigo: somos hijos. Ok, somos hijos. No es la actitud con P, sino la actitud con C, es lo que determina la altitud en Dios. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa estamos ensamblados al ministerio, profetícelo, integrados al propósito del Señor por pacto generacional. Qué lindo ver papás, abuelos, tíos, nietos, hijos que están sirviendo, hermano, de generación en generación. Qué hermoso. Primero el abuelo, después el papá, después el hijo, después el bisnieto, el nieto, el bisnieto. Mire qué hermoso. Un Dios, hermano, que se sirve de generación en generación. Si nuestros ancestros no lo hicieron, usted y yo lo podemos comenzar. Usted y yo perfectamente lo podemos comenzar. En mi familia no hay pastores, pero yo quiero ya empezar a dejar este legado en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, y que puedan conseguir este oficio tan hermoso y decirle al Señor que nos gozamos, nos deleitamos en Él. Si habláramos de prioridades en la obra de Dios, la de servir es una. Eso márquelo ahí. La palabra nos declara en Salmo 57:2 que somos hijos con propósito y llamados, lo que hace que la identidad de una persona determine un propósito a encontrar, una comisión que desarrollar y un destino profético al cual darle cumplimiento. El servicio es un ministerio, es un trabajo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vemos entonces que servir es un llamado, es un oficio, es un privilegio dado por Dios, dado por Dios. La palabra nos declara con insistencia que se talla en nosotros la imagen de Cristo como siervo. Filipenses 2:5 al 7. Mire qué hermoso. Tenemos que servir, hermano. Tenemos que buscar en qué área servirle al Señor. Y algo muy importante, que no hay que buscar, hermano, las posiciones más altas para que nos miren. No, hay que buscar ubicación donde yo me siento bien sirviéndole al Señor. Y ese es su llamado, ese es su don. La grandeza del hombre comienza por el servicio. Somos un diseño de reino único para descubrir en este paréntesis de la eternidad, lo que nos lleva a asumir una posición de sacerdotes. Malaquías 3:17 dice: pues bien, cuando llegue el día que yo intervenga, dice el Señor del universo, volverán a ser mi propiedad personal, y los perdonaré como hace un padre con el hijo que está a su servicio. Marque esa palabra. Un hijo que está a su servicio. Recuerde que la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. ¿Cómo servir al Señor? Debemos hacerlo con pasión, reconociendo que todo lo que desarrollamos es de gran valor para Él. Pues ministerio es el trabajo que se hace para el Señor, no importa que no sea desde el púlpito, pues todos estamos llamados a servirle de acuerdo a nuestra ubicación en el reino. Y derivado de esto encontramos algunos
puntos muy importantes que nos ayudan a servir al Señor, como enseña su palabra. Mateo 20:28, pues servimos a Dios con la identidad de Cohen, sacerdotes, mueve lo espiritual, liturgos, llama de fuego, liturgia, no luciérnagas, mantienen esa llama, sharat, unción edificadora, clonados en prosperidad, uperetes, remeros en equipo, bajo autoridad. Mire, en un remero no va solo, sino que se pone en orden con nosotros, bajo autoridad. El palat, horadados por amor, preservados de los leones, Daniel 6:20. Ok, miremos cada uno de ellos. Los Cohen, sacerdotes, mueven lo espiritual, segunda de Samuel 8:18. Y Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de Queretos y Peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. David tenía todo un equipo que le ayudaba en el reino, tenía su ejército también, el encargado de las crónicas, sus escribas, pero afirma que este pasaje que los hijos de David eran sacerdotes. Esto nos enseña que cuando vamos a servir a Dios en el ministerio que cada uno tiene como servidores, es importante que hayamos despertado a la realidad sacerdotal que cada uno tenemos. Recordemos que cuando llegamos a la edad de 30 años, que es madurez, entonces los ungían para habilitarlos. Notemos que ya eran sacerdotes, pero hasta que los ungían, estaban habilitados para fungir como sacerdotes en el tabernáculo. Una cosa es ser sacerdote y otra es desarrollar el sacerdocio. Nacemos con un llamado, pero es necesaria la habilitación por parte de las autoridades que Dios levantó. Este pasaje de 2 de Samuel 8:18 nos muestra que David era rey, pero ejercía el sacerdocio. ¿Por qué? Porque llevaba ofrendas, construía altares, transportaba el arca, tenía vestiduras de lino blanco. ¿Cómo es que David, miren cuántas preguntas hay acá, llevaban ofrenda al Señor? Qué bueno que no solo monetarias, sino también nuestras vidas. Construían altares, hermanos, tenían tiempo para buscar al Señor, transportaban el arca de la presencia, tenían Espíritu Santo, tenían vestiduras de lino, vivían en santidad. Ok, Cohen es sacerdote, sacerdotales, príncipes, levitas, principal y sacerdocio. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:4-5. Somos un cuerpo de piedras vivas. Qué lindo entender esto. Ahora, ¿qué otra identidad encontramos aquí? Los liturgos. Liturgos, llama de fuego, servir con pasión. Hebreos 1:7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Si usted es ministro y yo también, tenemos que llevar el fuego del Espíritu Santo dentro. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Mire qué hermoso, hermano, mire qué hermoso. Esta palabra también la encontramos en Romanos 13:1-6, nos habla de un letrado o servidor público, obrero, servicio voluntario. Pero aquí nos habla que significa, hermano, liturgo viene de laos, trabajar para el pueblo, ser adorador, ser obrero del templo, es ser llama de fuego. Eso lagos es pueblo y ergón es trabajar con deleite. Un liturgo es alguien, como nos enseña este versículo, que funcionará como llama de fuego. Quiere decir que va íntimamente ligado con el sacerdote, pues el elemento fuego es indispensable. No puede haber sacerdote sin fuego. Vemos al fuego en la zarza, en el amor, en la pasión, en el trono y en sus ojos. Ahí miramos el fuego. Qué hermoso ver todos estos personajes que tienen, hermano, ese fuego dentro. Estas son cualidades de los hijos que sirven: buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, llenos de gracia, llenos de poder. Tienen mansedumbre, amor, y también, hermano, encontramos todas estas cualidades de los hijos que sirven. Miren qué hermoso.
Debemos servir con identidad de liturgos, sacerdotes llama de fuego, servidores encendidos con el fuego de Dios ardiendo en nosotros. Eso es hermoso porque vamos a entender de que siempre tenemos que hacerlo todo con pasión y con ese fuego que nos consume por dentro. Aparece otro sacerdote aquí que es Charat. Es una unción edificadora, clonados en prosperidad bajo el mismo manto. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado a sí mismo, la comida de su mesa, la seguridad de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. Entonces la sabiduría no solo se detiene en la cabeza, sino también en su andar, en su vestir. También tuvo tiempo para admirar la hermosura de su palacio. Este pasaje del libro de Primera de Reyes hace mención que la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón. ¿Cómo es que la sabiduría se ve? Nosotros sabemos que la sabiduría de una persona se evidencia cuando ésta habla, pero Salomón no había platicado con ella. Sin embargo, ella vio la sabiduría en él. ¿Cómo es esto? ¿Acaso la sabiduría se podía ver? La sabiduría no es que se percibe cuando oímos. Pues no, la sabiduría se puede ver en aquellos que edifican. En el caso de Salomón se miraba su edificación. Qué tremendo que la sabiduría es la unción edificadora. Entonces el ministerio de Salomón se medía por sus majares, por las sillas, por la presentación, por las copas. Mire cuánto, hermano, solo con verlo uno puede saber si alguien es sabio o no. Los charás se clonan. Recordemos a Josué, fue charás de Moisés. Eliseo fue charás de Elías y Timoteo fue charás de Pablo. Es una operación de clonación espiritual. Así debemos servir a Dios como clones de Cristo, parecernos a Cristo y que los demás lo vean a Él en nosotros, no presentándolo, sino representándolo. Qué bonito, qué bonito. Dios le dio a Salomón los planos, hermanos, para que hiciera casa al Señor. Los charás se caracterizan porque tienen sabiduría de lo alto, tienen unción edificadora y están bajo cobertura, imparten lo que tienen otros, se clonan, prosperan en todo. Para fungir como charat es con sabiduría que proviene de Dios, porque la sabiduría se caracteriza por la prudencia, se caracteriza por la humildad, por el discernimiento y se basa en el temor a Dios. Qué bueno. Aparecen los superetes también, que son remeros en servir en equipo bajo autoridad, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Ser ministro es una aspiración que muchos jóvenes tienen el día de hoy, pero aquí ministro es superetes, remeros, que van en la parte inferior del barco donde nadie los ve, sirven con sus manos, no son capitanes ni propietarios, simplemente remeros que deben trabajar en equipo. Son remeros de la palabra, es decir, que uno pone las cosas en su lugar, como cuando Jesús leyó el pasaje de la sinagoga, el uperetes tomó el libro y lo puso en su lugar. Así debemos servir al Señor como remeros, es decir, como equipo, trabajando todos en la misma visión. Estos son los remeros, los que predican la palabra como remeros, todos remando para el encuentro con nuestro Señor. Los operetes se definen como el asistente al servicio de la iglesia, son aquellos que sirven y se desarrollan en unidad, en equipo. Son los remeros, van en la misma armonía con los demás, pero lo impresionante es que son remeros que están bajo otros. No buscan primado ni protagonismo, reconocen la autoridad que está sobre ellos. Mire qué hermoso, hermano. Usted tiene que ir tomando una identidad de esto. Están los palat, que es horadado por amor, adorador. Daniel 6:20 dice: y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? A Daniel, mire lo que le dije: sirves continuamente, sirves con fidelidad, rindes cultos. Entonces, palá significa siervo, ministro, alguien que es siervo por amor. Alguien que es siervo por amor. Todo esto lo miramos aquí en este librito, hermano. Así que no debemos olvidar las virtudes o características de un servidor, tal como lo enseña el apóstol Pablo.
que dice que era aprobado por Dios. En Tesalonicenses 2:1 al 6 dice que un buen servidor debe saber todo lo que hace, que todo lo que hace no es en vano. Un buen servidor hace las cosas con denuedo. Un buen servidor debe buscar la aprobación de Dios en todo lo que hace. Esto es importante. Un buen servidor debe buscar hacer todo con transparencia y sinceridad. ¿Qué más? Por tanto, somos llamados como servidor eficaz, equipado, activado, con identidad de hijos, dimensionado en crecimiento espiritual, palabra, ayuno, vigilia, oración, guardando un buen testimonio, manteniendo vestiduras limpias. Esos son, hermano, eso es todo lo que un servidor tiene que tener como identidad. Saber trabajar para el Señor y hacerlo de la mejor manera posible. Y aquí tenemos una oración que es activando el equipamiento que el Señor nos ha dado. Este es todo lo que hacemos al final. Oramos y ahí podemos nosotros servirle al Señor de la mejor manera posible. Usted y yo somos servidores con identidad. Tenemos que hacer las cosas, hermano, como para el Señor y no para los hombres. Saber que todo lo que hagamos en esta tierra va a tener una recompensa hermosa. Entonces, sin más que decir, tenemos que unirnos, tenemos, hermano, que integrarnos al plan de esta casa, a la visión de esta casa, y que el Señor nos ayude a poderle ser agradables a Él en cada decisión y en cada paso que demos. Dios les bendiga, los guarde, y esperamos pues que esto nos haya servido para hacer una diferencia y servirle al Señor como a nosotros nos gustaría que el Señor nos ayudara, nos guiara y nos prosperara en todo. Les bendigo grandemente y a poder integrarnos en el servicio en la casa del Señor. Bendiciones.